Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mejor País del Mundo. Hoy, claro, fue un día importante porque finalmente se cumplió el último deseo de la luchadora por los derechos humanos, por Eve de Bonafini, que bien ustedes saben falleció el domingo a los 93 años y sus cenizas fueron esparcidas hoy en la Plaza de Mayo, en torno a la Pirámide de Mayo, donde históricamente se realizan las rondas de las madres allí todos los jueves, un día como hoy, con la presencia de muchos militantes, manifestantes, también la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, y otras figuras políticas. Bueno, esto ocurrió en el día de hoy. Claro, como para darle un último adiós a Eve de Bonafini. Pero en paralelo, en el Congreso de la Nación, antes de tratarse algunos temas relevantes, como por ejemplo la ley de alcohol cero, una ley muy importante que tiene que ver justamente con reducir a cero en rutas nacionales lo que tiene que ver el consumo de alcohol para prevenir y evitar los siniestros viales que en la Argentina son una causa importante de muerte. Pero antes de eso se realizó un homenaje como corresponde por lo que ha significado para nuestra historia, por lo que ha significado para los derechos humanos, no solamente en Argentina, sino como referente a nivel mundial, Eve de Bonafini. Allí se realizaba entonces un homenaje y estaban distintos dirigentes políticos, distintos diputados, claro, diciendo las palabras en torno a esta situación. Pero hay personas, hay dirigentes políticos que cruzan límites que realmente son muy lamentables y que en definitiva simplemente terminan graficándolos como lo que son y como lo que expresan, que es la miserabilidad política llevada al paroxismo, llevado a su extremo. Me refiero, por supuesto, al diputado libertario José Luis Espert, un diputado que de seguro ninguno de ustedes conoce alguna idea concreta, algún proyecto de ley certero, porque básicamente ha hecho su breve carrera política a través de la provocación y a través de la violencia. Bueno, en esta oportunidad no dejó pasar una nueva oportunidad justamente para hacer exactamente lo mismo que hace siempre. Escuchemos qué decía Espert cuando pide la palabra para justamente, piensan el resto de los diputados, seguir adelante un homenaje, ¿no? Porque en definitiva no debe haber pasado nunca en la historia del Congreso de la Nación que durante un homenaje a una persona que acaba de fallecer, alguien pida la palabra para agredirla, para atacarla. Bueno, fíjense lo que decía Espert hoy en el Congreso de la Nación durante el homenaje a Eve Bonafini. Murió Néstor, murió Eve Bonafini. Se está cerrando otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina, marcadas por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las víctimas de sueños compartidos y a todas las víctimas de estos delincuentes. Se vienen nunca más de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo nunca más. Murió Néstor. Es lamentable realmente lo que ha hecho hoy José Luis Espert, que se lo ve últimamente bastante nervioso, dado que, claro, ha sido una figura que en su momento empezó a tener cierto nivel de relevancia dentro del espacio libertario, pero claro, después llegó Javier Milei y quedó completamente relegado, ¿no? Como medio furgón de cola de Milei. A Espert entonces, dentro de su pobrismo, solamente le quedan este tipo de acciones para poder llamar un poco la atención y tener algún tipo de circulación en los medios de comunicación masiva. Pero, claro, estaba allí el diputado Leopoldo Moró, y Leopoldo Moró le respondía lo siguiente a José Luis Espert. Tolerar que un cobarde venga aquí a ofender a una madre que perdió 2 hijos, que la arrancaron de una cocina donde había una mesa con mantel de hule. No era una intelectual, era una mujer del pueblo. Y reaccionó como una mujer del pueblo. Y salió a defender como una leona, primero a sus 2 hijos arrancados del seno familiar. Y después hizo causa común con aquellas que iban a defender otros hijos y otros nietos. Es impresionante, ¿no? Realmente, cómo se le puede ocurrir a Espert hacer lo que hizo en el día de hoy, pero tiene que ver, claro, con algo que sucede no solamente en la Argentina, que tiene su versión personificada, por ejemplo, en Espert, sino lo que ocurre en todo el mundo con las ultraderechas, que básicamente lo que hacen es correr permanentemente la línea de los consensos democráticos para forzar a las sociedades en las que viven a vivir en una sociedad más violenta. Bueno, por eso es importante ponerle un freno a este tipo de
acciones violentas, como hicieron varios diputados. Lo hizo también el diputado Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, luego de que Espert dijera estas palabras. Pero claro que no fue el único que ha pasado por alto un hecho tan relevante como es el homenaje a lo que significó y significa para la Argentina Eve de Bonafini en lo que tiene que ver en la lucha por los derechos humanos. El diputado Francisco Sánchez, ustedes saben, un diputado de Juntos por el Cambio que ha sido conocido también por declaraciones bastante insólitas y misóginas en varias oportunidades, entre otro tipo de declaraciones también atravesados por cierto nivel de violencia, tuiteaba lo siguiente, vamos a leer exactamente lo que decía. Más de 2 horas de sesión desperdiciadas escuchando homenajes a la mujer que murió en el Día de la Soberanía. El Congreso de culo a la gente, una vez más. Ni siquiera tiene la capacidad de poder nombrarla, ¿no? Obviamente lo hace adrede, esto lo hace a propósito el diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, pero va exactamente en esta misma línea. Pero claro, este es el corolario de una semana que estuvo marcada por el silencio, en términos generales, de los dirigentes políticos que integran la oposición, en particular me refiero a Juntos por el Cambio, y en algunos casos directamente la agresión lisa y llana, como por ejemplo de otra persona que no se caracteriza por ninguna virtud más allá de la violencia, como es el diputado Fernando Iglesias. Pero en eso estuvo Juntos por el Cambio, no se han emitido prácticamente respecto a la muerte de Eve de Bonafini, como si Eve de Bonafini no hubiese sido una de las luchadoras más emblemáticas contra la dictadura militar, porque hay muchos de estos diputados que son muy valientes para tuitear o para insultar a Eve ahora que está muerta, pero seguramente se hubieran hecho pis encima si tenían que enfrentar a una dictadura como lo hizo Eve durante los años más difíciles de la Argentina. Lo cierto es que pasó también esta semana todo esto que tiene que ver con la dirigencia de Juntos por el Cambio. Pero hubo una excepción, fue la ministra de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, que tuiteó rápidamente después de la muerte de Eve lo siguiente. Eve fue símbolo de lucha, impulsando una agenda de justicia y derechos humanos en Argentina. Un grupo de madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia. Esta trayectoria es más grande. Esta trayectoria es más grande que cualquier diferencia política. Me quedo con eso, claro, está bien. En su justo derecho, la ministra señala diferencias políticas que ha tenido y que tiene con Eve de Bonafini, y está bien que así sea, pero eso no le ha impedido reconocer lo que significa, lo que significó para la Argentina y para el mundo Eve de Bonafini. Ahora, ¿sabe lo que le pasó a María Migliore, no? Después de esto, tuvo reproches de todos Juntos por el Cambio, o al menos, para no ser injusto, de un amplio sector de Juntos por el Cambio, además de toda una serie de barrabasadas, de insultos y demás en redes sociales, por el simple hecho de expresar su respeto a una persona que tanto hizo por los derechos humanos en la Argentina. Fíjense lo que es, ¿no? El nivel de violencia, el nivel de odio que muchas veces se destilan en ciertos espacios políticos frente a hechos muy puntuales, que pareciera que ni siquiera el límite de la muerte, el límite de una persona que acaba de fallecer, puede llegar a frenarlos para llevar adelante toda su caterva de odio. Bueno, esto es lo que pasó esta semana, y en la única dirigente de Juntos por el Cambio que se expresó, bueno, todavía está pagando las consecuencias como para disciplinarla. Por suerte, en alguna entrevista que dio, ratificó lo que dijo por vía Twitter la ministra María Migliore, lo cual habla muy bien de ella. De hecho, el ministro del Interior, Guado de Pedro, salió públicamente a reconocerle este gesto a la ministra Migliore. Pero decía yo, y ya para ir cerrando, porque tenemos varios temas para desarrollar en el día de hoy, que esto no pasa solamente en la Argentina, esto de intentar correr permanentemente los consensos, de permanentemente intentar correr las líneas de los acuerdos mínimos para que funcione un Congreso, por ejemplo, y que se puedan expresar las diferencias profundas políticas dentro del ámbito democrático sin caer en la violencia, en la bajeza, como hizo José Luis Espert. Bueno, un hecho que ocurrió ayer y que trascendió también a escala mundial. De hecho, la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestaron públicamente a través de redes sociales solidarizándose. Me refiero a Irene Montero. Irene Montero es la ministra de Igualdad de España, es además de una dirigente política, de una mujer que tiene su trayectoria, la pareja del ex vicepresidente español Pablo Iglesias, uno de los fundadores también de Podemos, y ella había presentado un proyecto de ley vinculado justamente con la igualdad y recibió fuertes críticas
e insultos y agresiones por parte de la oposición. Pero la que dio vuelta al mundo y la que generó no solamente el respaldo de estas autoridades de la Argentina, sino también del presidente de Chile, Gabriel Boric, entre tantos otros, fue este comentario en el Congreso de la Nación. Por eso linkeo lo de Spert con esta ultraderecha también de España. Me refiero a Carla Toscano, diputada Vox. Escuchen la barbaridad que le decía la diputada para intentar descalificar a Irene Montero sin darse cuenta que en realidad se descalifica a sí misma con este tipo de agresiones. Escuchémosla. Señora ministra, libertadora de violadores, no descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía. Con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias, un comentario completamente machista, patriarcal, fuera de lugar, que bueno, que fue lo que generó el repudio también en España, ¿no? El propio presidente Sánchez salió a defender a su ministra y decía yo recién también repercusión en todo el mundo. Simplemente a modo de corolario, comparar lo que sucede, ¿no?, con las ultraderechas en el Congreso de España, lo que sucede aquí en Argentina y la necesidad de que todas las fuerzas políticas, no solamente el oficialismo, como en el día de hoy, porque hoy fueron los diputados oficialistas los que salieron a repudiar a Spert, hubiera sido bueno que diputados de la oposición también lo hicieran, porque este tipo de cuestiones está claro que no se pueden permitir. Pero decía que teníamos otros temas y es por eso que vamos a presentar los mismos. Le doy la bienvenida a Dani Yan. Dani, buenas noches.